¿Qué tal, jóvenes? En esta ocasión les voy a explicar la interpretación geométrica de la diferencial de la variable dependiente. Esto para tomarlo como base antes de iniciar con el proceso de integración. Nos debe quedar claro cuál es el proceso de diferenciación y qué es lo que significa para poder desarrollar estos procedimientos de integrales. Vamos a partir de que tenemos una función cualquiera. Esta función la vamos a representar con la función f de x. Tenemos una, una gráfica, un lugar geométrico donde se presenta una línea curva. Aquí podemos observar una línea en color azul, la cual vamos a llamar secante. Y en color verde tenemos la tangente. Si observamos las coordenadas de los dos puntos de intersección de la secante, el punto A tendría coordenada x, f de x. Y el punto B tendría x más delta x, es decir, la distancia desde el eje o desde el origen hasta x más este incremento que podemos observar. Esa sería la variable x representada del punto B. Por lo tanto, su correspondencia en el eje Y sería f de x más delta x. Podemos observar que para poder determinar estos diferenciales tenemos que hacer una consideración que el sistema va a estar en movimiento, es decir, uno de los puntos se va a acercar al otro de manera casi infinita, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre cuando esto se presenta, cuando esta situación? Resulta que la secante se va a empezar a inclinar, a inclinar, a inclinar, hasta que llega un momento donde la diferencia en distancia entre el punto B y el punto A es infinita, pues la secante se va a comportar como si fuera la tangente. Entonces de ahí podemos partir nosotros para hacer un análisis definitivo, ¿verdad? Tendríamos que determinar que en esta ocasión la secante del ángulo se va a comportar como si fuera la tangente del ángulo. Entonces, si recordamos que la tangente del ángulo es igual a la pendiente, entonces esto va a quedar definido por delta y entre delta x, es decir, es una razón entre los cambios de las dos variables, ¿verdad? Entre delta y entre delta x. Y una vez dicho esto, podemos recordar que delta y, para fines prácticos, delta y la podemos representar de acuerdo a los valores que tenemos ya establecidos aquí. ¿Cómo? Pues delta y va a quedar definido por f de x más delta x menos f de x, es decir, sería la diferencia entre estos dos valores. Mientras que delta x pues va a permanecer como si fuera un solo valor en este detalle, ¿verdad? Sería el incremento que da la variable x desde este punto hasta este punto. Entonces, si nosotros hacemos una sustitución de estos datos, vamos a obtener que la tangente del ángulo es igual a f de x más delta x menos f de x entre delta x. Entonces, si nosotros podemos observar estos detalles, ¿de qué ángulo estamos hablando? Estamos hablando del ángulo de apertura de la tangente, ¿verdad? Este sería teta y así es como queda definido. Ahora, para nosotros poder determinar como diferencial, ya como regla de diferenciación, este procedimiento, tendríamos que ser conscientes que va a tener un límite, ¿verdad? Este detalle. Es decir, cuando B
haga su recorrido a través de f de x y se vaya acercando al punto A, delta x va a tener una tendencia y esa tendencia va a ser 0. Es decir, entre más se acerque, más pequeña va a ser la distancia delta x y si consideramos que va a ser infinitamente corta esa distancia, pues realmente la tendencia es 0, ¿verdad? Entonces, de aquí ya podemos deducir que esto se tiene que definir como si fuera un límite. El límite de f de x más delta x menos f de x entre delta x cuando delta x tiende a 0, ¿verdad? Y de aquí podemos observar, a esto lo podemos conocer ya como una regla de diferenciación, ¿verdad? Es la regla general de derivación o diferenciación en este caso. Y de aquí se definen los 4 pasos que habitualmente se manejan como base fundamental de la diferenciación. Sería el primer paso es sumar el incremento a las variables, es decir, el primer paso que se hace siempre para obtener una diferencial sería sumar el incremento a las variables. Posteriormente restamos la función original. Después dividimos entre el incremento de x y por último, en el paso número 4, sería obtener el límite de este resultado cuando delta x tiende a 4. Ya dicho esto, ya lo podemos llamar a esta como fórmula general de derivación o diferenciación, según es el caso que vamos a manejar, ¿verdad? Entonces, esta sería la interpretación geométrica de la diferencial, de la variable independiente, ¿no? Aquí vamos a dejar este video. Vamos a ver posteriormente otras explicaciones de una manera paulatina para poder que vayan quedando comprendidos los conceptos fundamentales antes de integrar el proceso de integración. Los saluda su profesor Jesús Guadalupe Delgado Félix.